Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su participación en esta sencilla pero trascendente ceremonia en lo humano, en lo espiritual y en el ser que todos somos. Muy bien, si alguien esta mañana en estos diálogos que se abren, están abiertos a todo público, tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna experiencia a compartir, adelante. Adelante, Enar Tardón, desde País Vasco. Buenos días, maestra. Buenos días a todos los presentes en el grupo. Yo hoy quería preguntarle o hacer unas consideraciones después de leer el Yoga Yogismo, una de las páginas que habla sobre la ciencia yoga. Y usted nos ha repetido muchas veces este equilibrio, ese buscar el centro, integrando polaridades. Y él en ese capítulo empieza con eso y lleva las polaridades hasta los términos más sutiles, ¿no? Y luego ya se adentra en el Hatha Yoga y habla de la necesidad de una alimentación, una purificación del cuerpo antes de avanzar en el Hatha Yoga, serían las asanas, y advierte de los riesgos que puede haber si se practica sin haber pasado antes. Por esto insiste en la alimentación. Claro, nosotros en nuestros centros hicimos al comienzo a todos y todos empiezan a practicar porque las clases son comunes. Entonces, ¿qué riesgo o qué precauciones podríamos tomar? Porque en el Hatha Yoga Pradipika y otros hablan mucho de poderes. Con esta asana usted logrará la inmortalidad, con este asana no volverá a tener enfermedades, con esta asana, y lo enfocan solo al tema del poder personal en los clásicos de Hatha Yoga Pradipika. Pero leyendo al maestro de la Ferrier es más concreto y más profundo a la vez. ¿Cómo podemos llevar esto en nuestros centros sin correr riesgos, pero sí impulsando hacia el equilibrio y hacia el centro? Bien, mire, en la vida cualquier cosa es riesgo, tiene sus riesgos. Caminar es un riesgo, ¿o no? Sí, Sí. Levantarse de la cama es un riesgo, quedarse en la cama es un riesgo. Bañarse con agua fría es un riesgo. No bañarte con agua fría, pues es un mayor riesgo. O sea, sin exagerar. Hay naturales riesgos en cualquier actividad. Hay gente que con un libro se ilumina y con el mismo libro otro se puede volver desquiciado. No está en el libro, es en la persona que se despierta ese centro o desbalance. Bueno, ahora ya entrando en específico en el Hatha Yoga, vamos a decir, hay un margen donde los riesgos son muy bajos y son de alguna manera para el más del 95% de la humanidad sin problemas, ¿sí? Y funcionan muy bien en el ángulo fisiológico y eso repercute en sus otros niveles. Donde se empieza a acrecentar el riesgo es cuando trabajamos polaridades. Voy a explicar. Si una persona usa una postura para evadirse y andar soñando en quién sabe quién y quién sabe dónde, pues no le está ayudando más que como un masaje, pero no psicofísico, sino solamente físico. Entonces en las asanas debe ser para encontrarnos, igual que la llama y el niyama, es un encuentro con uno mismo. Es asumir una responsabilidad y un trabajo sobre el caminar por la vida. Y por supuesto, así. Los chakras están vinculados a polarizaciones.
a integración de polarizaciones, de polaridades. Ya si alguien quiere estimular con bandas, respiraciones, no cuadradas o rectangulares, sino alternas de un lado y luego del otro. Ahí te estás metiendo ya con el ciclo natural del inconsciente. El yoga no te va a meter un problema, pero te lo puede aflorar porque no lo tienes tú integrado. Ya en ciertas asanas, como en ciertas pranayamas, ya aumentan los riesgos si no se tiene la supervisión de un gurú que te puede decir párale o avánzale. Sobre todo en las prácticas de estimulación más profundas. Un automóvil bien manejado puede ir a muy alta velocidad, pero un automóvil a alta velocidad por alguien que está distraído es muy, muy peligroso para él y para todos los que estén cerca. Es muy similar, no satanicemos algo, sino comprendamos que al final de cuentas el aprovechamiento o el desperdicio, la orientación o desorientación se va a dar de acuerdo al estado de la conciencia, de la comprensión de sus repercusiones y asumir responsabilidades conscientemente. Entonces sí, hay ciertas prácticas a partir de asanas, especialmente en pranayamas y bandas que no son convenientes para posiblemente el 60-70% de la gente. Pero ¿quién va a decidir que las practique o algo? Yo conocí gente que andaba haciendo mulas bandas para obtener poder sexual. Me lo platicó un doctor, miembro de la orden. Y se desarrolló un problema muy serio de cáncer de próstata, que le movió ahí algo que tenía ya un problema y de hecho tenía un serio problema de flirteo y de intercambio de parejas, de cosas de esas. A veces no somos conscientes, o en la mayoría de los casos, no somos conscientes de las consecuencias de nuestros actos, pensamientos, sentimientos. Una, en el camino de Santiago, en el norte de España, llevar una mochila de más de 8 o 9 kilos ya es un riesgo grande para nuestras rodillas y tobillos. No es que lleves lo que te da la gana, como mucha gente argumenta. Es que tienes que saber las repercusiones de tus actos, las consecuencias, si excedes ciertos límites naturales en tu cuerpo, en tu alma, en tu mente, etcétera. Vuelvo a repetir, en casi todas las actividades de la vida hay riesgos, o en todas. Traer un vaso de agua es un riesgo. ¿Sí? Pues te puedes mojar, se te puede caer el vidrio, etcétera. Entonces, sin exagerar y teniendo un criterio de sentido común, hay ciertas cosas que es mejor no empezarlas a activar si no se tiene cierto propósito en la vida. ¿Para qué quiere una persona más poder si lo que tiene es miedo a no tener poder? ¿Sí? Cuando le llegue el poder va a tener un problema muy serio. Se va a pegar a ello y le puede hacer daño o a los que estén cerca. Como esto del automóvil que les digo que es un ejemplo muy simple, pero que es ilustrativo. Entonces, a partir de ciertas posturas,
los aumentos en las repercusiones del inconsciente, fíjense bien, del inconsciente por problemas y desorientación de la conciencia, se pueden modificar ciertas funciones biológicas, fisiológicas en una persona y a veces no para bien. Pero si una persona empieza una práctica y el que está observando, el maestro, el que le orienta, porque tiene experiencia, le dice, no, párele, vamos a hacerlo al otro lado. ¿Cuántas veces en una cuestión médica te cambian de medicamento? Porque te está haciendo el efecto contrario. El efecto contrario, fíjate. Hay gente que toma cosas para la presión y se las dispara, cierto medicamento. Entonces, no satanicemos. Todo tiene su repercusión, sus causas y sus efectos. Pero los efectos deseados, buscados, requieren cierto compromiso y cierto diagnóstico antes de empezar a hacerlos, sobre todo los que tratan con el inconsciente, funciones de miedos y certezas que el pranayama debe llevarte a la serenidad y no a la angustia y a la excitación. Pero ambas son posibles. Entonces, ahí es donde vienen las prevenciones de la tradición oral, que a través de años los grupos conservan. La orientación aquí es esta, pero proviene como los nazaritas, los nazarenos, de no andar en lugares de muertos. Es una prevención, no es sin infundirte miedo, sino que tengas respeto, porque si no lo conocías, ahora conoces que ahí hay algo que no debes manejar o que no te maneja al final de cuentas. Entonces, por eso hay prevenciones. Yo les he dicho que en las líneas de sabiduría no hay ni prohibiciones ni imposiciones, hay orientaciones, advertencias y recomendaciones. Así lo mismo en el yoga. El yoga no te puede prohibir, te puede decir, yo no veo que estés preparado. Y si tienes confianza en el maestro, pues le harás caso. Prepárate. Trabajemos lo que se necesita trabajar antes de empezar con eso. El maestro Estrada, así para terminar, porque es una pregunta muy profunda, cuando nos hacía examen de cuarto grupo de asanas, no te preguntaba si ya se te había despertado el kundalini o andabas con 20 mujeres o andabas como diríamos, repartiendo por aquí, por allá, amor, disque tu pasión más bien, sino precisamente antes de empezar a activar ciertos centros con masajes más profundos que afectan otra vez al inconsciente para empezar, te preguntabas sobre ti mismo, cómo veías a tus padres, cómo vivías tu sexualidad con tu pareja, con tus hijos, con tus asuntos económicos, si tenías estabilidad o no. Si alguien que anda mal económicamente y emocionalmente, pues ¿para qué le mueve? ¿Para qué aumenta la velocidad, la intensidad? Tiene que bajarle para ir al fondo del problema, más que acelerarle al problema. Entonces el maestro era muy sabio. No te preguntaba de cosas de yoga y si habías leído no sé cuántos libros. Veía cómo estabas practicando la ciencia del vivir, el arte del vivir sanamente, antes de incrementar
la velocidad, la intensidad, el poder o lo que fuera. Y siempre pedía, Iván, ¿y qué estás haciendo de servicio impersonal? Si no estabas haciendo, no te autorizaba a seguir adelante. Decía, no, no estás preparado. A veces no te lo decía, pero era obvio que con las preguntas podías deducir que había entendido. Y el maestro, yo les puedo asegurar que no era lo que nosotros le decíamos con mentirillas o mentirotas o no, sino lo que captaba detrás de tus palabras, de tu mirada, de tu postura. Entonces sí te apoyaba para seguir adelante. Y él no te daba las posturas de cuarto grupo, te mandaba con alguien de su confianza que te las transmitiera y que siguiera como tu tutor, tu asesor, tu guía en el proceso. Y él siempre estaba para el recurso mayor, pero tenía que compartir la gran responsabilidad que es guiar conciencias hacia lo que realmente decimos que queremos llegar y no a lo que sin querer estamos haciendo algo en contra de eso. Yo les he dicho muchas veces que cuando uno se sube a un autobús, a un transporte, más vale que te fijes y hasta puedas preguntar a dónde va este, porque a veces que aunque tengas buenas intenciones te subes al contrario y pues, a lo mejor te das cuenta a las 6, 8 horas y es un desastre. Llega a pasar. De hecho, es un protocolo en aviones, en autobuses y en otros medios. Decir, este avión va para tal lugar, este autobús va para tal lugar. ¿Ustedes van también para este lugar? Porque a veces que nos subimos en el equivocado. Y eso pasa muy seguido cuando el ego es tu único asesor, porque te va a asesorar que tú eres lo máximo y te va a asesorar lo que te conviene. ¿Verdad? Que no necesitas maestro, que él es tu maestro, el famoso maestro interno, que es muy convenenciero, es muy seductor, te propone cosas o pecados o acciones no muy sanas, pero deliciosas, ¿ah? Ricas, o evasivas o gratificantes, porque a veces las éxtasis es gratificante, puede ser gratificante. Las emociones fuertes son gratificantes muchas veces, pero te meten en un lío, luego te haces adicto a eso y ya, ahí te metiste ya en un problema. Por eso el sabio, el maestro, el guía, toma sus precauciones y aún así tiene que hacer sus ajustes. Depende del discípulo, depende a quién se le esté reconociendo ese acompañamiento. Y cuando un maestro ya no le haces caso, yo le escuché al hermano mayor decir, mire, si usted va y pregunta y le va a hacerle caso al que más le convenga, inclusivemente viene conmigo y si no le conviene no me va a hacer caso, ¿sabe qué? No, no me haga perder tiempo. Hágase responsable de sus problemas después. Yo le digo que no va por el buen camino, porque usted no tiene maestros, usted no es discípulo. Cuando usted hace lo que quiere, no hay maestro. Y no hay discípulo. Aunque el título es bonito, exhibirlo para sentirnos un poco más seguros, ¿verdad? O con más estatus, con más eh, autoestima. Que la autoestima es peligrosa, ¿eh? Que hay falsa autoestima y hay autoestima de lo intentaré, aprenderé. La autoestima de un discípulo, de creer que en la vida se sigue aprendiendo siempre, pero con la guía y referencia del maestro. Bueno, es una respuesta larga pero sencilla. Depende. ¿A quién? Para depender cómo, para estar observando
las repercusiones. ¿Alguien más? Entonces depende. No entremos a reglas rígidas, sino que la comprensión del arte de vivir que tiene que ver con el momento y las circunstancias. Otra manera de decirlo es con el contexto en el cual se toma esa decisión, o esa disciplina, o esa práctica, o lo que sea. Bien, ¿alguien más? Adelante, Constantino. Buenos días, muy honorable maestro. Buenos días a todos los presentes. Maestro, eh, vengo llegando aquí, corriendo. Y bueno, no sé si era parte de la pregunta, de la respuesta. Maestro, ¿cuál es la mejor hora de practicar las posturas del tercer grupo? En la mañana, mediodía. En el ARAM se practica, la guía y tiene su profundidad de concepto a mediodía, donde las polaridades están unidas. Mire, el yin empieza de las 12 hasta las 12 de la noche, las 12 horas mediodía. Poco a poco va aumentando el yin. Y el yang está aumentando de las 12 de la noche en adelante, hasta las 12 mediodía. Más o menos depende de la época del año. Como ahorita, pues el hemisferio norte oscurece más temprano, y amanece más tarde, menos horas de luz. Entonces tiene su sentido en ese momento de cambio de polaridad, hacer las posturas. Hay un ambiente más propicio. No quiere decir que no se hagan posturas en el día, en la mañana o en la noche, para ciertas ocasiones, hazlas. Mejor que no hacerlas, mucho mejor que no hacerlas, pero es mejor a mediodía. Y la meditación es preferentemente al momento del ocaso, cercano a las 6 7 de la tarde. Ese cambio ya estamos en el yin, cada vez habrá más oscuridad de las 12 mediodía, pero el cambio de la conexión solar, no, ahí hay que hacer. Cuando el sol está en el cenit es lo mejor la postura. Las sombras, cuando el sol está en el cenit, se desaparecen, ¿sí o no? Si es que estamos en el ecuador, claro, pero tienden a desaparecer. Y es el momento. Vale la pena experimentar ciertos cambios en las madrugadas, en los mediodías, en las tardes, o hasta en la noche, y verán que sí hay afectación glandular y de conducta y de percepciones. El estado de conciencia no es el mismo. Hay algo que se llama ciclo circadiano, que a través del día se van activando y desactivando más órganos, ¿sí? Más funciones y otros menos. La última y nos vamos a trabajar, no a descansar, porque supuestamente las pláticas son para hacer proyectos, tareas, búsquedas, encuentros, compartimientos. Y no, ya lo entendí, ya se acabó. No, primero entiéndelo, luego que no es fácil entender el fondo. Luego practícalo hasta que sea parte de ti, como expresión tuya, desde lo más profundo. ¿Alguien más? Es lo que yo les recomiendo, pero cada quien sabe
qué tanto evade o encuentra realmente un ¿Me camino de permite? crecimiento. Adelante, Sonia. Maestro, me parece que el domingo, no sé si terminó cuando le hicieron la pregunta que qué pasaba cuando el padre estaba ausente. Parte de ese, el domingo, lo subí. El domingo fue día 7, domingo 7. Se subió a internet, al YouTube. Ahí está. Ok, sí, sí escuché, pero no sabía si la respuesta había terminado toda la respuesta. No sé, no me acuerdo así con tanta precisión, simplemente que pues se pudo decir lo que se pudo decir y ya, porque Gracias, se fue la maestro. luz por 7, 8 horas. Sí, Alejandra Barroso. Sí, maestro, buenos días y buenos días a todos. Maestro, una pregunta para usted, personal. ¿Alguna vez usted dejó de ir a las escuelas por alguna situación, No, permiso o no. qué lo impulsaba a seguir? Gracias. La convicción de que era mi oportunidad de conectar al maestro. El maestro siempre nos insistió, no dejen de ir a sus escuelas porque se les va a bajar la batería espiritual. No dejen, podrán suprimir algunas cosas, pero su asistencia a escuela no. Entonces, para mí era desde ahí cumplir con la instrucción y la orientación del maestro. Las escuelas se abren en algo muy profundamente que no, la mayoría de la gente ni se da cuenta. Es un cargar pila, pero con su luz y oscuridad, porque la vida es así. Y aprendemos lo que no, y aprendemos lo que sí. Era toda la experiencia de la escuela, no solo que el estudio, no el estudio. Era la parte humana, era la parte espiritual, era la parte trascendental, que me recordaba que yo tenía un compromiso conmigo mismo. Entonces yo nunca pedí permiso, nunca. O sea, la palabra es nunca. Tuve viajes, sí. Tuve ciertas enfermedades o temas de salud, sí, pero por, para otra cosa era prácticamente me acomodaba las cosas para no fallar a mi escuela, desde Yamines. Y así fue la educación en Yamines. No podíamos llegar un minuto tarde, ni 30 segundos, ya no nos abrían. Si no llevábamos nuestra tarea de lo que nos habían encargado, no, si no llevábamos las prácticas, tampoco. Nos ganábamos un derecho de aprender en otro nivel. Y la verdad que tuvimos excelentes profesores, daban lo mejor de sí mismos. Entonces era muy inspirador. Yo no tuve la carga de tener malos instructores, siempre hay buenos y malos, y mediocres y excelentes, a pocos excelentes, ¿no? Pero sí, no, nunca pedí ningún permiso. Y yo, como tal, no me doy vacaciones a mí. Si cuando me di vacaciones era para la familia, para convivir más, para estar más cerca de ellos y para que surgieran problemas y surgieran soluciones de las dos cosas. Cuando uno se concentra más con la familia, salen de las dos cosas. Entonces, no, permiso, no. Aún cuando estuve de director allá en Sudamérica, cuando iba donde 4 años fui cada mes, a veces 2 veces por mes a Coatepec desde Monterrey, tampoco. Era un viaje largo, o por aviones, o por autobuses, o por lo que fuera, pero yo aprendí. Yo de cuando fui Getools, desde Monterrey me iba en bus y eran casi 18, 20 horas hasta Cuautla y no le fallaba por 2 años cada mes también.
he sido un poquito como, tengo un sentido de compromiso natural. No me gusta jugar conmigo, no me gusta jugar con mis convicciones. Si las tengo, las cumplo. Y ya. No le doy tanta vuelta. Que si mi humanismo y que si mi ego me dice y que yo tengo derechos y que yo tengo no sé qué y por qué no me los dan y quién se creen. No, no, entrar en esas cosas. ¿Saben qué? No hubiera entrado en esto. Para más de lo mismo, quedarme atorado ahí en mis vicios de excusas y justificaciones, no. Es lo que les puedo compartir. Si alguien conoce lo contrario de mi persona, pues por favor dígamelo porque yo no recuerdo haber soltado esa disciplina mía. No sé si me explico. Para mí, yo nunca le exigí a nadie. Le recordé que si quería seguir el camino, tenía que seguir bajo estos parámetros, estas autodisciplinas. Bueno, ya es la hora. Muchísimas gracias a todos y a todas. Que sigan pasando un día memorable, porque es único y irrepetible el día de hoy. Va a haber otros, pero este, y nada más se lo pierden ustedes. Pax. Max, Bye. maestro, muchas gracias por Gracias, todo. maestro. Buenos Bueno, días. maestra. Buenos días a todos.